El Procurador de los Derechos Humanos habló para la prensa esta semana y de allí sacamos la cita de la semana. Escuchemos. Hubo una resolución de parte del Procurador condenando la incitación al odio, porque precisamente se ha tomado a los defensores de derechos humanos y se les ha dado el título de que son terroristas, de que cometen ilícitos, y creo que esos llamados al odio, a la confrontación, ya Guatemala está cansado, ya no es eso lo que queremos. Guatemala es mundialmente famosa por su riqueza cultural, natural y étnica. Al año, más de 1 millón de turistas visitan nuestro país, pero ¿qué pasa cuando criminales se infiltran entre esas visitas extranjeras para robarse lo más preciado que tiene nuestro país, la inocencia de nuestros niños? En esta emisión hemos dividido en 3 partes este reportaje especial que visibiliza una epidemia silenciosa en nuestro país. Veamos el primero. Estos son algunos de los principales paisajes de nuestro país, destinos turísticos por excelencia. No es para menos, los celajes enamoran y sus anfitriones encantan. Miles de comerciantes informales e instituciones de servicio generan millonarias ganancias con estas visitas. De ahí la importancia del turismo para la economía nacional. Sin embargo, el paisaje se torna gris, pues entre esas personas que vienen a invertir a Guatemala se infiltran otros, amparados en un pasaporte para delinquir. Este tipo de persona no es un turista, este tipo de persona es un delincuente. También hemos tenido algunos casos ya que hemos logrado visualizar tanto en Antigua Guatemala como en Panajachel. Sin embargo, son casos que son eminentemente confidenciales, en virtud que este tipo de casos no se puede dar información sobre el asunto. En 2013 se judicializaron 35 casos de agresiones y violaciones sexuales cometidas contra menores por extranjeros en espacios de turismo, según reportes de la Procuraduría General de la Nación. Precisamente la semana pasada se lo ubicó un caso en Panajachel de un americano, el cual estaba con un niño en un hotel en esa localidad. No es el único caso. El 2013 estuvo plagado de muchos casos donde la violencia sexual y la agresión sexual en contra de niños y niñas pareciera que está a la orden del día. Autoridades locales y el Departamento de Estado de Estados Unidos mapean como escena de esos crímenes poco visibilizados a la antigua Guatemala, los alrededores del lago de Atitlán en Sololá, Alta Verapaz, Petén, Quetzaltenango y Huehuetenango. 35 casos suena poco, pero es una cifra escandalosa, pues el subregistro es incalculable, tanto que llama la atención de las autoridades. Cada hora, 14 niños son violados sin discriminación de sexo. Desde que nacen, son presa fácil de estos pedófilos pederastas y de quienes comercializan con ellos. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez, Jorge Hernández y Melvin Monroy. Quienes salen de su país de origen y vienen a Guatemala en busca de tener sexo con menores de edad son muy discretos en su actuar. Sin embargo, su modo de operar puede ser detectado a tiempo para evitar un daño irreversible a un menor de edad. Este reportaje no es un llamado a la desconfianza en contra de los extranjeros, ni un señalamiento al país que ahuyente al turismo. Se trata de una alerta para identificar cuando una persona busca hacer daño a cambio de su bondad. Es una persona muy habilidosa y que sabe cómo manipular a sus víctimas a través de regalos o obsequios, e inclusive sabe cómo involucrar a la familia en este tipo de ilícitos. Estos criminales regularmente son personas con bastante alto nivel educativo, son personas que no compensan su nivel cognitivo, se podría decir, con las emociones. Llegan a las comunidades aparentemente con buenas intenciones y que empiezan a ofrecerle regalos a los niños. Empiezan a invitar a los niños a lugares, hoteles, residencias. Estas personas ingresan al país con una gran cantidad de recursos
Segundo, no tienen una ocupación específica, sino que pasan la mayor cantidad de tiempo en sus residencias durante el día, porque regularmente son las horas en que muchas veces los niños están sin la supervisión de los adultos. No les gusta relacionarse con más adultos, sus amigos regularmente son menores de edad. El hecho de que alguien tenga estas características no lo hace pederasta. Lo adecuado es alertar a las autoridades si usted ve a alguien con comportamiento sospechoso. Puede llamar a la policía, a los bomberos, al INGUAT, a la Procuraduría, tanto de Derechos Humanos como de la Niñez. Todas están en capacidad de tomar la denuncia y accionar de inmediato. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez, Jorge Hernández y Melvin Monroy. Ya analizamos la situación de Guatemala respecto a la explotación sexual en espacios de turismo y le alertamos sobre el perfil del agresor. Ahora concluimos este reportaje y le vamos a reproducir algunas recomendaciones en que dan las autoridades para evitar ser víctimas de estas personas con pasaporte para el crimen. El 20 de febrero, un israelí fue condenado a 5 años de prisión conmutable a 5 quetzales de multa diarios. De inmediato pagó la fianza y 20,000 quetzales a cada uno de los 4 niños a quienes agredió sexual y continuadamente en Sololá. Casos denunciados por el Refugio de la Niñez. Meses atrás, otro extranjero, misionero religioso, fue condenado por violar a 6 niños. Posterior a la condena, se supo de 30 menores más agredidos sexualmente por esta persona. Otro misionero violó a una niña en un centro educativo en Zacatepeques. En este tipo de casos, el mayor problema es la poca capacidad que tiene el Ministerio Público para poder demostrar estos delitos. Lamentablemente, los datos son muy pobres al respecto. Las condenas son pocas porque las denuncias también lo son. Estos asesinatos emocionales se quedan en la impunidad por la indiferencia ciudadana. El primer paso para castigar estos hechos es no callar las agresiones, informarse y cumplir con el deber social de proteger a los menores. Se considera que sí existe toda una red donde hay proveedores que enganchan o localizan a las víctimas y después las promueven y las facilitan a través de los medios de internet. Estos casos emblemáticos tienen reunidos a todos estos funcionarios. Son la Mesa Interinstitucional Nacional contra la Explotación Sexual en Viajes y Turismo, que reconoce los rezagos, por lo que planifica y ejecuta cuesta arriba acciones para erradicar esta epidemia silenciosa. En el marco de una campaña combativa de prevención de este tipo de violencia, se capacita a los trabajadores de servicios turísticos para detectar a los agresores y actuar de acuerdo a un protocolo de emergencia, y de no hacerlo serán sancionados. Son más de 5,000 las instituciones de servicio inscritas en el INGUAT. 75 ya se han apegado al código. Solo un hotel en Sololá ha recibido una distinción al respecto. Y eso es lo que se está trabajando en la mesa, que cada institución en conjunto vayamos cuando exista alguna denuncia en un establecimiento y pues cada quien dentro de su competencia actúe. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez, Jorge Hernández y Melvin Monroy. Como bien explicamos, esta denuncia pública que hacemos no es para satanizar a ningún turista extranjero, sino para que las familias siempre estén alerta, sobre todo en el interior del país, donde los niños se pueden convertir en víctimas fáciles de estos individuos. Y ahora veremos cuáles han sido las 5 noticias más importantes de la semana que hoy concluye.